Adivino, tienes entre 16 y 25 años y estás buscando un procesador económico que cumpla tus expectativas, tanto como para jugar como para también tareas de producción. Entonces habrás escuchado o te habrán recomendado el Ryzen 5 5600G, pero ¿realmente este procesador es tan bueno como te lo describen? Es cierto que Ryzen 5 5600G ha dado mucho de qué hablar, y es entendible, ya que el 63% de las personas en Latinoamérica que no tienen ingresos muy altos prefieren un procesador con gráficos integrados antes que comprar un procesador y aparte una tarjeta gráfica. Es por eso que se ha ganado cariño por parte de la comunidad. Pero hay algo oscuro que oculta a este procesador. Tengo miedo, güey. Sigan viendo. A ver, todos compramos un procesador con gráficos integrados con la filosofía de que en un futuro podremos repotenciarlo con una muy buena gráfica. Pero es aquí donde hay un pequeño inconveniente, que digo pequeño, si hasta puede ser un gran inconveniente. Este mismo venía arrastrando ya desde hace mucho tiempo AMD con sus APUs, o sea, procesadores con gráficos integrados. Es algo que hace no mucho considerábamos que no era de tanta importancia y que ahora, si no tienes esas características en un procesador, puede suponer perder hasta un 50% de rendimiento en videojuegos. Esa característica que tanto mencioné y que sí tienen algunos procesadores de actual generación, incluso más baratos que este, es el estándar PCI Express 4.0. Pero no creas que solo vamos a hablar de esto en este video, sino también de una característica que te obliga a perder ciertas especificaciones de tu PC. Pero esto lo veremos en un momento. Primero te voy a explicar de qué manera te puede afectar en tu vida la ausencia del PCI Express 4.0. Una de estas cosas puede ser la limitación al elegir una tarjeta gráfica con la cual actualizar a futuro, ya que el 5600G te hará el trabajo más difícil. Opciones como la RX 6500 XT, RX 6600 son un claro ejemplo de que no cualquier gráfica trabaja bien con este procesador. Por consecuencia, tendrás que solo concentrarte en gráficas que trabajen de forma óptima con el estándar PCI Express 3.0. Otra limitación que nos dará la ausencia del PCI Express 4.0 es a la hora de querer instalar un NVMe de alta velocidad, ya que por alguna razón, si se te ocurre instalar uno de estos, tendrás un cuello de botella que hará trabajar más lento de lo que debería a la unidad de almacenamiento mencionada. Hace un momento dije que el Ryzen 5 5600G puede quitarte algunos recursos de la PC, pero ¿a qué me refiero con esto? Las personas primerizas que logran tener su PC con un procesador con gráficos integrados llega a asustarse con este tema, y es normal. Imagínate que compras tu primera PC con 8 GB de RAM y que cuando lo prendas solo tengas 6 GB de RAM por arte de magia. ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡A cagón! ¿Acaso esto debería pasar? Pues déjame darte una respuesta. Dentro de los procesadores con gráficos integrados como lo es el 5600G, encontramos los componentes de la CPU, como lo son los microtransistores que conforman los núcleos e hilos del procesador, la memoria más rápida de la computadora que es la memoria caché y otros microcomponentes que hacen funcionar el procesador. Pero como estamos hablando de un procesador con gráficos integrados, añadimos otros componentes más a la ecuación. Los gráficos integrados están conformados por más microtransistores, pero estos no tienen memoria dedicada, como si lo tiene la CPU con su memoria caché. Entonces, al no poder pedir prestado al CPU la memoria caché para usarlo como memoria de video, recurre a la segunda memoria más rápida, y esta es la memoria RAM. De fábrica quita 2 GB de memoria RAM para usarla exclusivamente como memoria de video. Es por esto que te falta RAM cuando tienes un procesador con gráficos integrados. Pero, ¿sabías que este procesador puede quitar hasta 8 GB de RAM? Bueno, en este caso, solo si lo deseas. Ya por último tenemos el tema del disipador que viene en la caja, que no es para nada destacable. Si tú quieres sacar el máximo rendimiento posible, tendrás que hacer un gasto extra en un disipador de aire dedicado. Y no
No hace falta que sea una refrigeración líquida carísima. Bueno, antes de que te vayas, quiero aclararte que este video no es para traer hate a este fabuloso procesador de AMD. Este video se hizo con fines de informar las cosas malas que tienen este CPU y lógicamente la verdad. Pero te aclaro de una vez que tiene más cosas buenas que cosas malas. Y claro que te recomiendo comprar el Ryzen 5 5600G. Y más ahora que ha bajado mucho su precio. Y si quieres saber por qué, dale click a este video. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and